llegando a una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México, capital de nuestro país. Edificios, monumentos, torres y millones de personas caracterizan a la ciudad de los palacios. Acompáñenos a conocer. El Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Representa el 0.1% de la superficie del país. Colinda al norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con el Estado de Morelos. La capital del país tiene un sinfín de edificios para visitar y uno de los más frecuentados es el Auditorio Nacional. Durante todo el año hay una gran cantidad de eventos de todo tipo. El auditorio fue construido en 1952 bajo el mando de Miguel Alemán y fue finalizado un año después con Adolfo Ruiz Cortines. Originalmente se construyó para eventos ecuestres y lo único que se conserva de aquel edificio es la gradería del primero y segundo piso. En 1968 fue sede en las pruebas de gimnasia de las Olimpiadas, de las cuales surgió la reina de dichos juegos, la checoslovaca Vera Kavlavska. La obra del Auditorio Nacional estuvo a cargo de dos arquitectos mexicanos, Pedro Ramírez Vázquez y Gonzalo Ramírez del Sordo. Por más de 50 años, el Auditorio Nacional ha presentado un sinfín de eventos deportivos, culturales, musicales, en hielo y hasta sede de una toma presidencial. Ahorita estoy en el Lunario, una parte nueva del auditorio. El Auditorio Nacional es uno de los centros de espectáculos más importantes del país, una visita obligada para cualquier turista. Estamos afuera del Palacio de Bellas Artes, uno de los teatros más grandes y bonitos a nivel mundial. Y es el centro cultural más importante en su género de toda la República Mexicana. ¿Quieren conocerlo? El 1 de octubre de 1904 se inició la construcción de este gran palacio, con influencia francesa, española e italiana. ¡Wow! Ahora veo por qué le llaman Palacio de Bellas Artes. Su estructura está hecha de acero, con muros de concreto y recubierto por mármol, por lo que hace algunos años causó su hundimiento de casi 2 metros de altura. El edificio es la sede principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Ópera y el Ballet Folclórico de México. En las artes plásticas aloja al Museo del Palacio de Bellas Artes, mismo que pude conocer gracias a Roxana, la directora de este espacio. El Palacio de Bellas Artes es seguramente el edificio más conocido de nuestra historia cultural del siglo XX, de la ciudad, del país, y es emblemático. Es un espacio que nos representa por muchas razones. Porfirio Díaz decide construir este edificio como parte de los homenajes del primer centenario de nuestra independencia. Iba a ser inaugurado en 1910 como el Gran Teatro Nacional. Para las paredes se encargaron murales a los grandes maestros de la escuela mexicana: Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y González Camarena. Los murales fueron encargados a los artistas. Estamos detrás de nosotros, tenemos al hombre controlador del universo, que es un encargo que le hacen a Diego Rivera para decorar este espacio. Responde esto a una política que se había empezado ya con Vasconcelos de decorar edificios públicos, de ampliar la cultura para todos los espectadores, es decir, democratizar la cultura y que todos tuvieran acceso a quiénes somos. El muralismo mexicano abarcó un vasto periodo de producción, que va de 1921 a 1954. Además de los murales, las salas temporales alojan muestras del arte mundial.
Al recorrer el Palacio de Bellas Artes, yo pude conocer el Museo Nacional de Arquitectura. Pensé encontrar solo planos y maquetas, pero al platicar con Antonio, me explicó que el concepto es diferente. Y bueno, el Museo Nacional de Arquitectura nace en 1984, a raíz de que en Bellas Artes se genera el Departamento de Arquitectura. Con esa necesidad y la protección a los inmuebles artísticos con valor histórico, bueno, se decide crear un Museo Nacional de Arquitectura. La exposición que pude apreciar es sobre un fraile, quien antes de ordenarse se recibió como arquitecto y aún siendo parte de la vida religiosa, ejerció su profesión. El caso de esta exposición, que es Fray Gabriel Chávez de la Mora, 55 años de arquitectura, mística y arte, nosotros procuramos presentar en esta exposición elementos que acompañan a la arquitectura, como las artesanías, como elementos gráficos, como elementos textiles, como mobiliarios, de todo ello está conformado la arquitectura. Una de las más grandes aportaciones de Fray Gabriel Chávez ha sido la creación de la Basílica de Guadalupe. Si te das cuenta, el museo contiene algunas piezas de pintura de temas religiosos. Era importante para mostrar la calidad del trabajo que él tiene como artista plástico, independientemente de arquitecto. Las muestras temporales que se presentan incluyen obras de arquitectos renombrados, exposiciones temáticas, planos urbanos y colecciones fotográficas de obras significativas. El museo busca que sus exposiciones no convoquen solo al público especializado, sino también al público en general. Esto se ve reflejado en su promedio de 15,000 visitantes al mes. El Museo Nacional de Arte se fundó en 1982 y en el año 2000 reabrió sus puertas después de un intenso proceso de remodelación y de actualización tecnológica. Al llegar aquí, ves por afuera la fachada gris y ya estando aquí tienes un contraste de colores impresionante. Claro. ¿Cómo es que cambia esta forma? Eso incide, por supuesto, en la percepción de todo visitante, ¿no? Y además, de repente, eso puede ocasionar como algunos problemas para la gente al entrar, porque les impone el edificio, les impone como la frialdad del vestíbulo de mármol. Pero bueno, yo los exhorto a que entren porque se van a encontrar con un mundo completamente diferente aquí adentro. Con Sara pude platicar en una enorme estancia y yo me sentí como en un salón de baile de la época antigua con grandes lujos y hermosos acabados. Tenemos escultura, tenemos gráfica, casi todo lo que tenemos es óleo, por ejemplo, lo más recordado, ¿no? es óleo, son otras técnicas pictóricas como las que usó Siqueiros, por ejemplo, pero tenemos también muchos de los yesos que fueron producidos y utilizados en la Academia de San Carlos. Sin duda, para conocerlo con toda tranquilidad, hay que ir con zapatos cómodos porque es enorme y toma toda una mañana recorrerlo. El Museo de Arte Moderno está localizado dentro del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. El edificio está basado en un diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y fue inaugurado el 20 de septiembre de 1964. Mireida, curadora del museo, me invitó a recorrerlo. Una de las piezas más importantes es las dos Fridas y obviamente también otras dos piezas de Frida Kahlo son las que el público viene constantemente a visitar, pero tenemos obra muy importante de pintores como Diego Rivera. El Museo de Arte Moderno cuenta con un acervo de alrededor de 2.800 obras, en las que se distinguen pinturas, esculturas, fotografías, dibujos, grabados y arte objeto de reconocidos artistas. Oye, ¿y qué consejo me podrías dar a mí para entender el arte, para entender cada una de las piezas que aquí están? Sobre todo yo creo que para el público en general es importante pensar que no hay nada que entender, en el sentido de no tienes que ser experto en arte, no tienes que llevar años leyendo enciclopedias y yendo de museo en museo. Yo creo que el arte está abierto para todo mundo, es nada más que te dejes seducir por los colores. Si no entiendes tal vez el tema, tal vez los colores, las formas, es algo mucho más sencillo y cuando la gente deja de sentirse asustada por venir a un museo, creo que lo disfruta más. Así que salí muy contenta de ahí, pues no solo en los museos se puede apreciar el arte, sino en elementos de uso diario, como una silla, un paseo inolvidable.
Pau y yo nos levantamos muy temprano para visitar el Hipódromo de las Américas, un bello destino en la capital del país. Nosotras queríamos averiguar qué hacen en este inmenso lugar. El Hipódromo de las Américas fue inaugurado en 1943 y tiene una capacidad de 15,000 visitantes. Y estamos en el Círculo de los Ganadores, donde los caballos y jinetes vienen a recibir sus trofeos y a tomarse fotos con el público. En el hipódromo hay 11 módulos de 2 niveles cada uno, a excepción de uno que tiene 3, y cada nivel tiene 44 caballerizas, aproximadamente 1,400 caballos. Miren, aquí hay un inquilino. Estoy a un lado de la pista del hipódromo y es única en su tipo, tanto por su tecnología como por la forma en la que está construida, y por carrera puede haber hasta 14 caballos. Yo fui a ver las caballerizas y hasta me encontré con un jinete, Juan Carlos, quien me platicó lo que significa para él este estilo de vida. ¿Pero tienes tiempo de estar con el caballo que vas a montar? ¿O cómo es eso? El único tiempo que tenemos es en la mañana, en el entrenamiento. Bueno, si es que lo sacas y empiezas a conocer, pero hay veces que no conoces un caballo y lo vas a conocer hasta el momento que te vas a montar, a salir a montar a la pista. Hasta ese momento conoces al caballo. Los caballos empiezan muy temprano su rutina de entrenamiento, casi siempre desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Hay veces que el caballo se acopla al jinete o el jinete al caballo, no sabes qué pasa, ¿no? Pero haces buen equipo y llegas a ganar 1 o 2 carreras, a veces a 3 o se puede hasta más, ¿no? Por ejemplo, hay casos de varios jinetes que han ganado 6, 7 carreras o clásicos con un caballo. Se sabe si un caballo está listo para correr en una carrera cuando ha pasado su examen final, que es entrar al arrancadero, ya que son animales muy nerviosos. ¿Y yo podría ser jinete? Claro que sí, con tu complexión, que no estás muy alta, sí, como no, pero tienes que llevar una dieta balanceada, ¿no? De llevar dieta balanceada. Para poder mantenerte en el peso límite. Mientras tanto, don Rubén me contó cómo nace la idea del hipódromo. Él fue jinete y ahora es entrenador. El hipódromo nació en el año 43 y desde ahí para acá ha tenido un auge tremendo. Siento que es una actividad muy bonita la cosa de los caballos porque pues dentro de la historia de México tú sabes que existe mucho la cosa de los charros de Jalisco, que no es particularidad de Jalisco, es particularidad de casi todos los estados de la República. Todo el mundo tenemos mucha afición a los caballos. Existen los caballos cuarto de milla y los pura sangre, y desde los 2 años de edad pueden empezar a correr. Yo he tenido la suerte de algunas ocasiones de comentar con algunos americanos que vienen por allá de Kentucky, que vienen por ahí de Miami y eso, pues les parece muy bonito el hipódromo. Entonces yo sí creo que es un hipódromo que es digno de visitarse, de conocerlo, claro, y de promoverlo también un poquito, ¿verdad? El Museo del Estanquillo está ubicado en el corazón del centro histórico, en las calles de Isabel la Católica y Madero. A solo unas cuadras del Zócalo capitalino visité este lugar. Carmen me cuenta que en este edificio llamado Esmeralda había una joyería. Estuvo buscando un lugar idóneo para exhibir las colecciones del maestro Monsiváis y resulta que este edificio resultó como anillo al dedo porque antiguamente fue una joyería de las más importantes en México, conocida como la Esmeralda. Y bueno, lo que dice el maestro Monsiváis es que antiguamente este edificio albergaba joyas y ahora alberga joyas pero de otro tipo, que son sus colecciones. El surgimiento de un museo a partir de la colección del escritor Carlos Monsiváis era un gran anhelo, pues sus tesoros nutrían de manera constante muchas exposiciones temporales. Carmen, ¿por qué se llama Museo del Estanquillo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que casi todo el mundo se hace. En un estanquillo originalmente se encontraban diversos objetos que la gente podía encontrar ahí. Eran tienditas donde tú podías encontrar desde petróleo, semillas, velas, telas, había de todo. Y justamente la colección de este museo tiene un poquito de todo, ¿no? Desde pinturas, grabados, esculturas, partituras de música, fotografías, objetos de diversa índole, y es por eso que el maestro Monsiváis bautiza este recinto como Museo del Estanquillo. Un espacio para las manifestaciones culturales que dan constancia de la historia de nuestro México. Un paseo por nuestro pasado en nuestro presente.
Sobre los cimientos de lo que fuera la residencia de Moctezuma II, se construyó un palacio que dio albergue a numerosos visitantes distinguidos, el Castillo de Chapultepec. Jacqueline me platicó un poco sobre la historia del castillo. Aquí pude apreciar diferentes murales. El que llamó más mi atención fue el del artista Juan O'Gorman. Recrea a Francisco I. Madero saliendo del Castillo de Chapultepec, resguardado por una escolta de cadetes del Colegio Militar el 9 de febrero de 1913. Durante mucho tiempo estuvo abandonado durante lo que es la Guerra de Independencia y para 1830 se decide que este lugar se convierta en Colegio Militar. El Museo Nacional de Historia se inauguró en el castillo el 27 de septiembre de 1944 y desde esa fecha contribuye en la memoria histórica de México. Otro de los murales presenta la caída de un cadete del Colegio Militar durante la batalla de Chapultepec en septiembre de 1847 contra la invasión norteamericana. Pues aquí estaban los estudiantes del colegio, muchos de ellos deciden quedarse a pesar de que eran todavía muy jóvenes y pues obviamente tuvieron la opción de irse, pero parte de este asunto de ser niño héroe es precisamente el haber decidido quedarse a defender a su país, ¿no? A su patria y a su colegio. Obviamente pues eran estudiantes, eran muy jóvenes, 6 de ellos mueren, que son los conocidos más como niños héroes, pero además de ellos hubo otros 50 que también se fueron heridos. Quedé admirada con la belleza del castillo de Chapultepec. Es hermoso y gigantesco. Fue casa de verano, colegio militar, casa presidencial y ahora es el Museo Nacional de Historia. En el bosque de Chapultepec se encuentra nuestro último destino en este paseo por el Distrito Federal, el Zoológico de Chapultepec. Gerardo, el director del zoológico, nos explicó a Pau y a mí sobre la historia de este espacio. Desde 1908, en la época todavía de Porfirio Díaz, el biólogo Alfonso L. Herrera, con otros como el doctor Beltrán, empezaron a hacer la propuesta del zoológico para la Ciudad de México y no fue hasta 1923 que se consolida con la traída de los primeros animales, que entre muchos otros había bisontes y había algunas venados, ¿no? El espacio recibió un par de pandas gigantes en septiembre de 1975, como regalo de la República Popular de China. El oso panda, sí, bueno, fueron donados al gobierno chino en 1975. Y ahorita pues estamos viendo que vamos a trabajar con ellos a ver si tenemos más pandas, ¿no? Estamos trabajando con el gobierno chino para que a ver si logramos reproducir a nuestras 3 hembritas que nos quedan, que son las únicas que no son chinas en el mundo. Ya son mexicanas. Esas son mexicas, pero les falta galanazo, ¿no? Es considerado uno de los zoológicos más visitados del mundo. Al año recibe más de 5.5 millones de visitantes. El zoológico de Chapultepec pertenece desde el año de 1997 a la Dirección General de Zoológicos, que integra el zoológico de San Juan de Aragón y el zoológico de Los Coyotes, que son nuestros zoológicos hermanos, y bueno, que tienen cada uno como características distintas. Chapultepec es como el internacional, bueno, están las pandas, que pues, son nuestro animal más carismático, que ya por ahí pasaron a ver, pero está por ejemplo San Juan de Aragón, que ahorita tiene instalaciones modernas. El Zoológico de Aragón fue inaugurado el 20 de noviembre de 1964. Su concepción arquitectónica de diseño radial, con exhibidores semicirculares, permitía la observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el visitante. Chapultepec es enorme. Vimos a las jirafas desde lo alto para poder acercarnos a darles de comer. Una perspectiva completamente diferente. ¡Wow! Un paseo increíble. La Ciudad de México ofrece a los turistas muchos atractivos. La capital mexicana se ofrece a los turistas con todo su esplendor. El Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Representa el 0.1% de la superficie del país. Colinda al norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con el Estado de Morelos.
La capital del país tiene un sinfín de edificios para visitar y uno de los más frecuentados es el Auditorio Nacional. Durante todo el año hay una gran cantidad de eventos de Vamos llegando a una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México, capital de nuestro país. Edificios, monumentos, torres y millones de personas caracterizan a la ciudad de los palacios. Acompáñanos a conocer. En las pruebas de gimnasia de las Olimpiadas, de las cuales surgió la reina de dichos juegos, la checoslovaca Vera Kavlavska. La obra del Auditorio Nacional estuvo a cargo de dos arquitectos mexicanos, Pedro Ramírez Vázquez y Gonzalo Ramírez del Sordo. Todo tipo. El auditorio fue construido en 1952 bajo el mando de Miguel Alemán y fue finalizado un año después con Adolfo Ruiz Cortines. Originalmente se construyó para eventos ecuestres y lo único que se conserva de aquel edificio es la gradería del primero y segundo piso. En 1968 fue sede